El sol de agosto caía como metal fundido sobre las llanuras del oeste de Texas en el verano de 1876, convirtiendo el aire en algo casi sólido que se podía sentir presionando contra la piel como una mano caliente y húmeda. El teniente James Holloway cabalgaba solo por el camino polvoriento que conectaba Fort Davis con el pequeño asentamiento de colonos donde su esposa Elizabeth y su hija recién nacida habían estado tenía viviendo 28 durante los años, últimos 3 meses. graduado de West Point, con el rostro anguloso y la postura rígida que caracterizaba a los oficiales de caballería que habían aprendido su oficio en los campos de batalla de la Guerra Civil. Llevaba su uniforme azul a pesar del calor, el polvo del camino adhiriéndose a la lana y convirtiendo el azul profundo en un gris apagado. Había estado destacado en patrulla durante 6 semanas, persiguiendo informes de bandas apaches que cruzaban desde México hacia territorio estadounidense, una tarea interminable y generalmente infructuosa en un paisaje tan vasto que un ejército entero podría desaparecer sin dejar rastro. Su mente durante esas largas semanas había estado dividida entre los deberes de su posición y pensamientos de Elizabeth y la pequeña Sarah, a quien apenas había visto desde su nacimiento. Las cartas de Elizabeth habían sido optimistas, pero vagas, mencionando dificultades con la alimentación del bebé, pero asegurándole que todo se resolvería pronto. Mientras se acercaba al asentamiento, algo en el aire parecía equivocado. Era demasiado quieto. Ningún sonido de actividad agrícola, ningún ladrido de perros, ninguno de los ruidos normales que un grupo de familias pioneras generaría incluso en el calor del mediodía. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola en su cadera mientras espoleaba su caballo a un trote más rápido, una sensación de pavor creciendo en su estómago como agua fría. El asentamiento consistía en 8 cabañas de troncos dispuestas en un semicírculo defensivo alrededor de un pozo común, con campos de maíz y trigo extendiéndose detrás de cada estructura. Cuando James entró en el claro central, encontró a todos los colonos reunidos en un grupo tenso cerca del pozo, sus rostros mostrando una mezcla de confusión, miedo y algo que parecía ser fascinación mórbida. Se separaron cuando él desmontó, creando un camino hacia su cabaña, y en sus ojos vio algo que hizo que su corazón se acelerara con alarma. Elizabeth estaba de pie en el porche de su cabaña, y no estaba sola. Junto a ella había una mujer apache, quizás 30 años de edad, vestida con una túnica de piel de venado decorada con cuentas de turquesa y símbolos que James no reconocía. Era alta para una mujer apache, con rasgos marcados y ojos oscuros que observaban el mundo con una intensidad que hacía que la gente apartara la mirada. Su cabello negro estaba trenzado en 2 trenzas gruesas que caían sobre sus hombros, y llevaba un cuchillo en un cinturón de cuero elaboradamente trabajado. Sostenía a la pequeña Sarah en sus brazos, la bebé envuelta en una manta apache con patrones geométricos en rojo y negro. James sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Sacó su pistola del cinturón, preparándose para exigir que la mujer apache liberara a su hija inmediatamente. Pero Elizabeth levantó una mano para detenerlo, su gesto urgente y desesperado. Su esposa parecía exhausta, con círculos oscuros bajo sus ojos y una palidez en su piel que sugería enfermedad o extrema fatiga, pero no herida. Habló con voz temblorosa pero clara, pidiéndole que bajara el arma y escuchara antes de hacer cualquier cosa precipitada. Lo que Elizabeth le contó durante la siguiente hora era una historia que desafió todo lo que James pensaba que entendía sobre el mundo, sobre enemigos y aliados, sobre las líneas que separaban a la civilización de la barbarie. Cuando Sarah había desarrollado una enfermedad que los colonos no podían identificar. La bebé había dejado de alimentarse del pecho de Elizabeth, rechazando la leche con llanto constante, perdiendo peso rápidamente hasta que cada costilla era visible bajo su piel translúcida. Elizabeth había intentado todo lo que conocía, todos los remedios tradicionales que las mujeres del asentamiento podían ofrecer, pero nada funcionaba. La bebé estaba muriendo, y no había médico a menos de 2 días de viaje. En su desesperación, Elizabeth había hecho algo que normalmente habría considerado impensable.
Había cabalgado sola hacia las colinas donde se sabía que los apaches acampaban ocasionalmente, llevando a Sara envuelta en mantas, con la intención de buscar ayuda de las mujeres apaches, quienes tenían reputación de conocimiento medicinal que superaba al de los colonos blancos. Era una acción nacida de la desesperación maternal, una apuesta imposible que fácilmente podría haber resultado en su captura o muerte. Había encontrado un pequeño campamento apache en un cañón protegido, 5 mujeres con niños que estaban preparando pieles y recolectando plantas medicinales. La misión había causado alarma inicial, manos moviéndose hacia armas, pero Elizabeth había hecho algo que solo una madre desesperada haría. Se había arrodillado, había sostenido a Sara hacia ellas y había comenzado a llorar, una súplica universal que trascendía el lenguaje. Las mujeres apaches habían visto inmediatamente lo que Elizabeth no había podido articular. La bebé estaba desnutrida y deshidratada, pero más importante, tenía una infección en la boca que hacía que amamantar fuera dolorosamente difícil. Una de las mujeres, la que ahora estaba de pie en el porche sosteniendo a Sara, se llamaba Nalin, que en su idioma significaba doncella. Había examinado a la bebé con manos expertas. Había murmurado algo a las otras mujeres y luego había tomado una decisión que cambiaría el curso de múltiples vidas. Ella misma tenía un hijo de 6 meses, estaba produciendo leche abundantemente y había ofrecido amamantar a Sara hasta que la infección sanara y la bebé recuperara suficiente fuerza para volver con su madre. Pero había más en la oferta de lo que Elizabeth inicialmente comprendió. En la cultura apache, el acto de amamantar a un niño que no era biológicamente propio creaba un vínculo que era considerado tan fuerte, si no más fuerte, que los lazos de sangre. Una mujer que amamantaba al hijo de otra se convertía en parte de esa familia, de manera permanente e irrevocable. Era una tradición ancestral que databa de generaciones, diseñada para fortalecer vínculos tribales y asegurar que los niños huérfanos o en peligro siempre tuvieran protectoras. No había explicado esto completamente a Elizabeth, no porque estuviera tratando de engañar, sino porque asumió que tales costumbres eran universales, que todas las personas entendían el significado sagrado del vínculo de la leche. Durante 4 semanas, Nalin había amamantado a Sara junto con su propio hijo. Había tratado la infección de la bebé con una pasta hecha de hierbas que las mujeres apaches habían usado durante generaciones, aplicándola gentilmente a las áreas afectadas 3 veces al día. Había sostenido a Sara durante las noches cuando la bebé lloraba con dolor. Había cantado canciones apache de curación. Había trabajado con paciencia y dedicación que habría conmovido a cualquiera que lo presenciara. Gradualmente, Sara había sanado. La infección había retrocedido. La bebé había comenzado a ganar peso. Sus mejillas habían recuperado el color saludable de la infancia. Una semana atrás, Nalin había llevado a Sara de vuelta al asentamiento, acompañada por 2 guerreros apaches que mantenían distancia respetuosa pero vigilante. Elizabeth había estado abrumada de gratitud, abrazando a su hija recuperada, llorando de alivio y alegría. Había intentado ofrecer a Nalin todo lo que poseía como pago: monedas, joyas, tela, cualquier cosa de valor. Nalin había rechazado todo con gestos suaves pero firmes. No quería pago material. Lo que quería era reconocimiento del vínculo que ahora existía entre ellas. A través de una combinación de palabras en español que Nalin conocía, gestos y dibujos en la tierra, había explicado la tradición apache. Ella había amamantado a Sara, había compartido su cuerpo y su vida con la niña, y ahora estaban conectadas por vínculos que ninguna ley del hombre blanco podía disolver. Según las costumbres de su pueblo, Nalin era ahora madre adoptiva de Sara, y por extensión parte de la familia de Elizabeth. En términos prácticos, esto significaba que Nalin tenía derecho a visitar a Sara cuando quisiera, a participar en decisiones importantes sobre la crianza de la niña. Más perturbador para las sensibilidades de los colonos, Nalin había declarado su intención de establecer un campamento permanente cerca del asentamiento para poder mantener este vínculo. No dentro del asentamiento mismo,
Eso habría sido demasiado disruptivo para ambos lados, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera llegar a pie en una hora. Había traído a su propio hijo, su esposo, y varias familias extensas que estaban dispuestas a vivir en paz con los blancos si se respetaban sus tradiciones. Los colonos estaban divididos. Algunos argumentaban que la presencia de apaches, sin importar cuán pacíficos afirmaran ser, era una amenaza inaceptable. Otros reconocían la deuda que Elizabeth debía a Nalin y sentían que había algo honorable en respetar las tradiciones de quienes les habían salvado la vida, pero todos estaban esperando a que James regresara, como el único representante de autoridad militar en el área, para tomar una decisión final. James escuchó toda esta narrativa con creciente incredulidad. Su mente, entrenada en West Point para ver el mundo en términos de alianzas claras y enemigos definidos, luchaba por procesar una situación que desafiaba todas las categorías simples. Los apaches eran el enemigo. Eso había sido establecido por años de conflicto sangriento en la vida de su hija. Había mostrado una compasión y dedicación que igualaba cualquier cosa que pudiera esperar de su propia gente. Se acercó al porche lentamente, su pistola ahora de vuelta a su funda, pero su postura aún tensa y vigilante. Nalin lo observó acercarse sin miedo aparente, sus ojos encontrando los suyos con una mirada directa que no era ni desafiante ni sumisa, sino simplemente evaluativa. Sostenía a Sarah con la facilidad de alguien acostumbrado a cargar bebés, y James notó que su hija parecía completamente cómoda en esos brazos extraños, incluso sonriendo con esa sonrisa sin dientes que los bebés ofrecen indiscriminadamente. Elizabeth tradujo mientras Nalin hablaba, su español rudimentario pero funcional, mejorando con las aclaraciones de su esposa. La mujer apache explicó la tradición con más detalle, describiendo cómo en su cultura los lazos creados por la lactancia eran sagrados e inquebrantables. Un niño amamantado por múltiples mujeres tenía múltiples madres, cada una con derechos y responsabilidades hacia ese niño. Era una forma de asegurar que ningún niño quedara sin cuidado, que las redes de apoyo fueran amplias y resistentes. En tiempos de guerra o hambruna, cuando madres biológicas morían, estas madres adoptivas aseguraban la supervivencia de la próxima generación. Nalin no estaba pidiendo permiso ni disculpándose por sus acciones. Estaba declarando un hecho simple según su comprensión del mundo. Ella había amamantado a Sarah, por lo tanto, ahora era parte de la familia de Sarah, y esta realidad existía independientemente de si James la reconocía o no. Pero también dejó claro que no tenía intención de llevarse a Sarah o interferir con la crianza de la niña por parte de Elizabeth. Simplemente quería ser reconocida, ser permitida para mantener una conexión con la niña que había ayudado a salvar. James se encontró en una posición que ningún entrenamiento militar había preparado para él. Podría ordenar a Nalin que se fuera, podría amenazar con fuerza militar si ella se negaba, podría intentar ignorar completamente la situación y esperar que se resolviera sola. Pero cada una de estas opciones le parecía fundamentalmente equivocada, una traición de algo importante, aunque no pudiera articular exactamente qué. Pidió tiempo para pensar, para consultar con Elizabeth en privado, para procesar esta situación sin precedentes. Nalin asintió con entendimiento. Entregó a Sarah de vuelta a Elizabeth con una gentileza que contradecía todos los estereotipos sobre salvajismo apache, y se retiró al borde del asentamiento, donde los dos guerreros que la habían acompañado esperaban pacientemente. Esa noche James y Elizabeth hablaron durante horas en la privacidad de su cabaña, mientras Sarah dormía en su cuna hecha a mano. Elizabeth describió la desesperación que la había llevado a buscar ayuda apache, el miedo de ver a su hija muriendo lentamente sin poder hacer nada. Describió la amabilidad que Nalin había mostrado, cómo la mujer apache había tratado a Sarah como si fuera su propia hija,
cómo había compartido no solo su leche, sino su hogar, su tiempo, su conocimiento medicinal. En las semanas que Sara había pasado con Nalin, Elizabeth había visitado diariamente y había desarrollado un respeto genuino por esta mujer que vivía una vida tan diferente de la suya, pero que compartía el instinto maternal universal. James luchó con sus propios prejuicios y con las realidades políticas de su posición. Reconocer el reclamo de Nalin significaría aceptar la validez de las tradiciones apaches. Significaría crear un precedente que podría complicar las relaciones entre colonos y nativos en toda la región. Sus superiores en Fort Davis podrían ver esto como debilidad o incluso traición, pero también reconoció una deuda que no podía ser negada. Sin Nalin, su hija estaría muerta y toda la lógica militar del mundo no cambiaba esa verdad. A la mañana siguiente, James convocó una reunión de todos los colonos del asentamiento. De pie en el centro del semicírculo de cabañas, con Elizabeth a su lado sosteniendo a Sara y Nalin esperando a distancia respetuosa, el teniente hizo un discurso que muchos de los presentes recordarían por el resto de sus vidas. Habló sobre honor y deuda, sobre el reconocimiento de la humanidad en aquellos que habían sido enseñados a ver como enemigos. Reconoció que la situación era sin precedentes, que desafiaba las expectativas normales y podría causar complicaciones. Pero declaró que negaría el reclamo de Nalin sería más que injusto, sería una violación de principios básicos de decencia y gratitud. Por lo tanto, anunció que permitiría a Nalin y su familia establecer un campamento cerca del asentamiento. Habría reglas, por supuesto. No se permitirían armas dentro del asentamiento mismo. Las visitas serían programadas y supervisadas inicialmente hasta que se estableciera confianza, y cualquier señal de hostilidad de cualquier lado resultaría en la terminación inmediata del arreglo. Pero dentro de estos parámetros, reconocería el derecho de Nalin a mantener una conexión con Sara, a ser considerada parte de la familia extendida de la niña según sus tradiciones. La reacción de los colonos fue mixta. Algunos aplaudieron la decisión como justa y honorable. Otros la condenaron como locura peligrosa que invitaría a desastre. Un par de familias, incapaces de aceptar la presencia apache, incluso bajo estas circunstancias controladas, anunciaron su intención de mudarse a asentamientos más seguros. James no intentó detenerlos, comprendiendo que el miedo era una emoción poderosa y racional, dadas las historias de violencia que definían las relaciones fronterizas. Estableció su campamento a media milla del asentamiento, en un arroyo protegido con agua corriente y buena caza. Su grupo consistía en 11 personas: ella, su esposo, su hijo, sus padres ancianos, su hermana con su familia, y 2 guerreros jóvenes que servían como protectores. Construyeron wickiups tradicionales, estructuras de palos cubiertos con pieles y matorrales, y establecieron una rutina que minimizaba el contacto con los colonos mientras permitía las visitas programadas de Nalin a Sara. Las primeras semanas fueron tensas. Los colonos observaban nerviosamente cada movimiento del campamento apache, interpretando cada acción a través de lentes de sospecha. Los apaches, similarmente cautelosos, mantenían vigilancia constante, conscientes de que estaban viviendo entre aquellos que su gente había peleado durante generaciones. James pasaba horas cada día moviéndose entre ambos grupos, mediando en malentendidos, asegurando que las reglas establecidas fueran seguidas, construyendo lentamente puentes de comunicación básica. Nalin visitaba a Sara 3 veces por semana, siempre acompañada por Elizabeth, quien había insistido en mantener esta supervisión no por desconfianza, sino por reconocimiento de cuán frágil era este arreglo. Las visitas eran inicialmente breves y formales,
con Nalin sosteniendo a la bebé durante pocos minutos mientras cantaba canciones apaches de protección, luego marchándose. Pero gradualmente, a medida que pasaban las semanas sin incidentes, Elizabeth comenzó a hacer preguntas sobre las técnicas de curación apache, sobre las plantas medicinales que crecían en la región, sobre métodos de crianza infantil. Nalin respondía con paciencia, y a través de este intercambio, un vínculo genuino comenzó a formarse entre las dos mujeres. Otros colonos, viendo que el cielo no caía porque los apaches estuvieran acampando cerca, comenzaron sus propias interacciones cautelosas. El herrero del asentamiento descubrió que los apaches necesitaban reparaciones de herramientas metálicas y estableció un sistema de trueque. Una de las colonas, una partera experimentada, ayudó cuando la hermana de Nalin entró en trabajo de parto complicado, y el nacimiento exitoso del bebé creó otro puente de entendimiento entre las comunidades. Los niños, con la adaptabilidad natural de la juventud, fueron los primeros en cruzar las líneas culturales completamente, jugando juegos que mezclaban tradiciones de ambos lados. No todo era armonioso. Hubo incidentes. Un colono borracho que amenazó a un joven apache con un rifle y tuvo que ser desarmado por James. Un malentendido sobre ganado supuestamente robado que resultó ser simplemente perdido y encontrado por apaches que lo devolvieron. Momentos de tensión cuando las diferencias culturales causaban ofensa no intencional. Cada incidente requería mediación cuidadosa, paciencia y voluntad de ambos lados de dar el beneficio de la duda. James informaba regularmente a sus superiores en Fort Davis sobre la situación. Sus cartas cuidadosamente redactadas para enfatizar el éxito del arreglo en mantener la paz mientras minimizaban aspectos que podrían ser vistos como demasiado tolerantes con el enemigo. El comandante del fuerte, un pragmático que valoraba cualquier cosa que redujera conflicto en su distrito, dio su aprobación tácita siempre que no hubiera violencia. A medida que Sarah crecía durante ese primer año, ella se convirtió en un símbolo viviente de las posibilidades de coexistencia. Tenía dos madres que la amaban, cada una aportando diferentes tradiciones y sabiduría a su crianza. Elizabeth le enseñaba inglés y las costumbres americanas, preparándola para el mundo de los colonos. Nalin le cantaba en apache, le enseñaba sobre las plantas del desierto, le contaba historias de su pueblo. La niña prosperaba bajo este cuidado dual, desarrollándose en una bebé saludable y curiosa, que parecía completamente inconsciente de las complejidades políticas que su existencia representaba. Para cuando Sarah cumplió 18 meses, el arreglo se había vuelto tan normal que los recién llegados al asentamiento a menudo se sorprendían al descubrir que había un campamento apache cerca, y aún más sorprendidos de que esto era no solo tolerado, sino James había sido como un promovido y éxito transferido local. a un nuevo puesto, pero había logrado asegurar que su reemplazo entendiera y respetara el arreglo que había establecido. La historia de Sarah y Nalin se extendió gradualmente a través de la frontera, contada y recontada, con variaciones crecientes. Algunos la veían como una historia de advertencia sobre los peligros de volverse demasiado familiar con el enemigo. Otros la veían como un modelo potencial para relaciones más pacíficas entre colonos era y más nativos. Complicada que cualquier narrativa simple podía capturar. El vínculo entre Nalin y Sarah duró toda la vida de la mujer apache. Incluso cuando Sarah creció, se casó, tuvo sus propios hijos, Nalin permanecía como presencia en su vida. Una segunda madre cuyas tradiciones y sabiduría enriquecían en lugar de amenazar su identidad como mujer blanca americana. Los hijos de Sarah crecieron escuchando historias tanto en inglés como en apache, aprendiendo que la familia podía ser definida por amor y elección tanto como por sangre. Nalin murió a los 60 años, una edad respetable para su tiempo y lugar. Su funeral fue asistido tanto por apaches como por colonos, un testimonio de los puentes que había construido a través del acto simple de amamantar a una niña moribunda.
Sarah, entonces una mujer de 30 años con sus propios hijos, lloró tan profundamente por su muerte como lo hizo cuando Elizabeth falleció 5 años antes. Porque para Sarah, ambas eran igualmente madres, igualmente amadas, igualmente parte de quién era. La tradición que Nalin había invocado, ese vínculo ancestral apache de la lactancia compartida, resultó ser más fuerte que las políticas de su tiempo, más duradera que los conflictos que definieron la frontera americana. Incluso en medio de guerra y desconfianza cultural, los actos individuales de compasión podían crear conexiones que trascendían las divisiones que de otra manera parecían infranqueables. No resolvió los problemas más grandes de colonización y desplazamiento, no detuvo las guerras que eventualmente empujarían a los apaches a reservas y casi destruirían su cultura. Pero en un pequeño rincón de Texas, durante un tiempo, creó un espacio donde dos mundos pudieron encontrarse no como enemigos, sino como familia extendida unida por el vínculo más fundamental, el cuidado de un niño.